No te oigo. Listo. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, es que no te escuchaba. Listo. Entonces, ¿qué te iba a decir? Ella estoy grabando. Eso Listo, puede. perfecto. Listo, perfecto. Bueno. Ahí tú puedes ver mi pantalla. No todavía. Compartir pantalla. Compartir. ¿Ahí la puedes ver? Ahora sí, ahora sí. Ya. Ya. Tú, una pregunta, ¿te encontraste ese texto? Ahora sí, perdón. ¿Cómo te ha ido bien? ¿Cómo te terminó de ir? Bien, bien, sí, bien. Ah, bueno. Ya con todo aquí cuadradito. Ah, bueno. Sí. ¿Cómo te fue con esa lectura? ¿Te encontraste ese texto completo? Sí, pero yo los encontré, creo que los encontré más fácil fue como en internet. Pero completo de la página 14 a la 57 o encontraste fue un fragmento de la página que es 50, son 14 hojas nomás. No, espérate, yo cuántas páginas. No, es que eso viene como unas páginas. Y eso viene, o sea, viene de la página, empieza en la página 58. Ah, o sea que tú leíste solamente, o sea, pero es que yo vi, sí, entonces leíste el mismo. O sea, yo dije, ¿será que así estoy bien o no estoy No, bien? está bien, así, ese es un fragmento, sí. Yo lo que digamos, encontré es todas esas palabras que están en griego y pues ahora que estaba en el apartamento, cuando estaba en el apartamento estaba tratando de coger esas palabras en griego y traducirlas, pero no Sí, encontré la forma, no creo que encontré. está en letras griegas. ¿Tú sabes qué letras son? Tendrías que tener un diccionario griego o el abecedario griego Para que aparezca en español. para escribirlas en español. O sea, escribirlas en griego, pero con letra actual. Espérate, miramos. Espérate que no sé cómo. Porque entonces yo pensaba que habían partes del texto que yo decía, "Oh, madre, pues no se logra entender. En algunas sí dan como el concepto y en otras no. Sí, sí, pero se entiende. Para mí, yo lo he leído completo, ¿cómo está hasta aquí? Dice 67. Pero está hablando de los helénicos, prehelénicos, Ujú. y es como la forma, lo poco que leí, cómo llega a ese apoche. Pero es como una historia un poco. Aquí, Dime. Oh, se fue. pues, en la primera parte, cuando empieza la discusión, empieza a ser una discusión entre lo que es verdad, el ser, La y verdad natural, la verdad prefilosófica y la verdad filosófica de Heráclito. exacto, pues y empieza, digamos, a hacer como esa claridad entre lo que es la verdad, el aparecer y el ser. Y el ser de las cosas, y después habla de Parménides y cómo escogen ese mundo el uno, que es lo Y mismo después, lo que va. Sí. exacto, y después ya viene toda la explicación como de Hegel, de Husserl, para después ya como en la parte final del documento entrar a hablar como un poquito de pues, cómo es ese método o qué es lo que hace un fenomenólogo, cuál es el proceso que lleva al cabo un investigador. Esto es, pues, digamos, como. Sí, de todo siempre, pues para mí se deduce entre lo que es el conocimiento natural y el conocimiento de las esencias, ¿no? Que siempre el aparecer de las cosas, que es el conocimiento natural, que es lo que también dice Husserl, que es Ujú. cuando se te aparece, es como la intuición natural y la intuición intelectual, que es ahí donde se queda, pero que hay que avanzar un poco más a ello, ¿sí? Ujú. Que es lo que entendí. Así como para Parménides y Heráclito de Éfesos, cuando decía que los muchos y que cada uno tiene como sus propios sueños y no vive en esa realidad, sino en ese mundo de sueños y no se puede conectar con el otro. Sí, entonces después Parménides dice lo mismo como en el aparecer de las cosas, pero hay que mirarlas desde el espíritu. Después los prehelénicos, que esa me encantó, cuando dice que de que las cosas, todo tiene una presencia del ser.
pero pues en cierta categoría, porque dice no todo es totalmente falso, porque está haciendo una refutación a los escépticos. No todo es Ujú. totalmente falso, o sea, todo tiene participación del ser. Es una refutación que le hace a ellos cuando dice que todo tiene participación del ser, porque para que exista una discusión se están refiriendo a la misma cosa. Si no Ujú. desconocieran, si no vieran esa parte del ser. Y pues cuando viro la fenomenología, pues sí, se refiere uno en sí a la misma cosa, solo que se mira la cosa en sí y cada quien tiene su opinión y no va más allá para conocer su esencia. ¿Qué es lo que ellos hablan de los mundos? Pues digamos, Sí, cada, que existen muchos mundos y no un mundo. Es lo o que... inclusive de la polémica. Entonces él dice, pues existe polémica porque cada uno tiene su mirada del mundo diferente. Exacto, sí, por eso es la polémica, que es lo que más citan al inicio, el tema de la verdad, que en la filosofía se busca la verdad. Y pues la verdad inicia su conflicto porque existe esa verdad relativa, cuando los participantes dan como verdad su aparecer de las cosas y no va más allá de un solo mundo, sino que se queda con solamente ese aparecer que se le da a cada uno, es lo que entiendo. Pero ese, bueno, sí, pues digamos que ellos entran como en ese diálogo, cada uno poniendo como su posición. Una pregunta, ¿eso que ellos denominan como el mundo uno es qué? El mundo uno lo entiendo como ese mundo del ser, que es lo que hace referencia también Heidegger, y pues a lo que va a ir Husserl, que es eso como lo universal, lo total, la esencia de las cosas. Es lo que yo entiendo. O sea, comparándolo con la fenomenología, es que como tal, sí va a haber muchos cambios de percepciones y es la subjetividad lo plural. Cada individuo tiene su percepción de las cosas. Por eso Heráclito, vuelvo al inicio, cuando cogen al inicio Ujú. con Heráclito, que él decía, es que aquí los efesios que los detestaban, él decía como cada quien vive en un mundo de sueños y ese mundo de sueños es para ellos algo único, verdadero. Y por eso los llamó los muchos, pero cada uno está separado. Y dice, no van a ese mundo uno, es decir, como a ese mundo real de las cosas. Entonces empieza él a fijarse en esa realidad, en esa universalidad de las cosas. Luego Parmenides también va a decir, sí, uno ve los objetos, cada quien ve una percepción de las cosas, pero, ¿pero qué? Pero si uno mira atento con el espíritu, eso que no se ve del ser, porque el ser solo se muestra una parte, pero no esa unidad del ser, ese único, esa universalidad. Y ya llevándolo a la fenomenología, a René Descartes pues hablaba ya de una sola cosa, porque aunque dijese, para mí, ¿no? Que él dijese, eh, solo pienso, luego existo, pero él para todo eso renunció un poco a toda esa pluralidad y buscó esa unidad, esa universalidad, esa esencia, esa Ujú. verdad única. Luego, pues ya con Platón, el mundo de las ideas, ¿no? El problema con Platón, a diferencia con Husserl, es que Platón dice, las ideas son eternas. Hay un mundo que es universal, único, donde se desprenden cada cosa. Siempre se categorizan las cosas, pero como el ejemplo de frío, uno puede sentir frío, el otro puede sentir el frío más cálido, pero O como viento, tal, la sí. universalidad es frío y se van a poner a discutir dos sujetos porque uno afirma que frío es un frío muy fuerte, digámoslo, y el otro no, que es un frío cálido, es un frío más suave, pero no van a ver los dos para ponerse de acuerdo esa universalidad, que es el frío. Y lo Ujú. relativo de cada sujeto es la cantidad de frío que sienta, pero la esencia de la cosa es la temperatura, es frío. Eso es lo que Y, entiendo. no, y digamos que sí, y digamos que esos ejemplos ayudan porque vuelve y juega, yo tratando como de decir, bueno, y entonces en el Ministerio del Medio Ambiente, de Agricultura, ¿cómo sería? Uno empezaría a decir, entonces, en el ministerio estarían los campesinos con su posición, con su, pues, viendo su mundo. El ministerio, lo que hablábamos tal vez nosotros en estos días en el chat. El gobierno viendo que está dando como o que está tratando de involucrar a muchos
a muchos actores a participar de las cosas, como de tener equilibrio, de tener como acuerdos con los diferentes grupos. Entonces cada uno tiene su mundo, cada uno tiene su posición, cada uno tiene su mirada o su forma, su lectura, pero ¿cuál es esa esencia final de ese problema? Eso sí te quería preguntar yo a ti, yo quería saber tú cómo lo Por, resolviste en la segunda fase. Tú que cuando fuiste a mirar la esencia, fuiste a mirar la esencia de quién o de qué. yo en la segunda parte no profundicé Perdón, tanto en sobre, la tercera, que en la por eso, anterior que hicimos, la última. en la anterior, yo no profundicé tanto, porque yo finalmente todavía no logro decir qué es la esencia de cuál es la esencia de cada uno. Voy a mostrarte cómo lo desarrollé, a ver tú qué opinas. Ujú. Nachi, Regálame un minuto, traigo el descansapiés que se me quedó. tranquila, no te preocupes. Bueno. Me toca hacer montaje cada vez que llego. Me toca yo tengo todas las cosas guardadas, entonces como que, pues para no dejar este desorden aquí, no dejarle, pues ellos no usan lo que yo monto un escritorio aquí, Sí. entonces me toca mover muebles y todo, pero bueno, pues armar el escritorio, pues poner todo como, y yo Sí, cuando me voy dejo todo guardado otra vez, pues porque yo no lo uso, entonces para aquí voy a dejarles ese desorden ahí, sí, claro. hago el trasteo, listo, se me va a quedar el descansapiés y empiezo a sentir como los Aquí pies frío, volando. hoy Bogotá frío. ¿Qué tal el frío cuando Mira, no, llegaste? aquí frío no, yo me estoy muriendo, aquí tengo un ventilador, me estoy muriendo del calor, estoy sudando. Y después de que llegaste allá y preciso el día de hoy aquí en Bogotá se estuvo soleado. No, entonces estoy aquí, no, sudando. Puches, aquí duermo Bueno, con sábana, imagínate. ay, sí, hoy puede ser 40 grados, pero no puedo dormir destapada. Sí, con sabanita, Entonces, cobijita pequeña, pues delgadita, pero no como en Bogotá, que mejor dicho, yo anoche me estaba congelando y estaba estudiando y yo decía, no, me voy a morir. Bueno, bueno, te voy a bueno, leer lo que hice. A ver, mente trascendente, ecológico, espérate que estoy buscando. Ah, bueno, espérate a ver. Sentir el acto intencional de la conciencia del objeto exterior. El punto 3 que decía, en fenomenología, ¿qué distinción se establece entre fenómeno puro y fenómeno psicológico? Explique la distinción con un ejemplo relacionado con el caso que seleccionaron como grupo para trabajar este proyecto final. Para responder esta pregunta, se debe analizar cuidadosamente la lección de 3 del texto de idea de la fenomenología. Es entendido por fenómenos psicológicos son todos los que están en el conocimiento natural. Y recuerda que en este texto que nos están hablando, ellos hacen mucha referencia a ese conocimiento natural, que es un conocimiento prefilosófico, que es el conocimiento como a mí se me aparece este tarro y ya, no lo pienso. Y si lo pienso, simplemente lo pienso desde el objeto, pero nunca me dirijo a su esencia. Ese es un conocimiento psicológico y natural. ujú, Son solo datos del mundo sensible e ideático, que no, esa es mi respuesta, que no ha sido sometido a la poché para conocer su esencia. Son datos que se recogen, son temporales, no se distinguen entre el objeto y lo que se aprende de él. Acuerdo que la palabra aprehensión no es solamente cómo se me aparece, sino lo consciente que soy de él. De eso que se me aparece, no del objeto en sí, sino de eso que se me aparece. A diferencia de un fenómeno absoluto, que ha pasado por el método fenomenológico de la suspensión de toda teoría previa, prejuicio, y se aprenda la cosa que aparece,
tanto ideal como sensible. Es lo que está dado en el yo de manera temporal e indubitable. Ujú. ¿Sí me entiendes hasta ahí, cierto? Sí. Asociación campesina, fenómeno psicológico. La protección es excesiva y exclusiva del gobierno hacia los medios y grandes productores en tanto perjudica a los pequeños campesinos. Estas medidas se suman a la ausencia de una política efectiva de tierras que les garantice la tenencia y aprovechamiento de espacios idóneos para el cultivo. Esa es para mí la asociación campesina, fenómeno psicológico, la forma como a ellos se les está presentando el problema, porque ellos no lo están analizando desde un método fenomenológico, sino que simplemente para ellos se les aparece así. ¿Cómo se les aparece ahora asociación campesina, fenómeno puro, campesino, agricultura, políticas nacionales, perjudicial y cambio? Yo tomé eso de la asociación campesina, es decir, que no tiene categoría. Agricultura tiene muchas categorías dentro de la agricultura. El campesino, pues campesino ya sabemos la esencia de un campesino, de políticas nacionales, perjudicial, porque ellos en sí lo que están diciendo siempre es que los está perjudicando. Y un Ujú. cambio, como algo les está perjudicando, piden un cambio. Dependientemente del problema que sea, es como lo que capté. Gobierno, fenómeno psicológico. Como el gobierno percibe las cosas de manera natural, como a ellos se les aparece el mismo problema para el campesino, pero desde otra perspectiva y no la esencia. En la priorización a través de políticas públicas a grandes productores hay avances obtenidos en importación, exportaciones y el fortalecimiento de los grandes productores, puesto que la entrada y salida de productos agropecuarios dinamiza la economía y permite a los consumidores finales mayores opciones en términos de calidad y precio, y fomentan la sana competencia que se traduce en precios bajos. Es muy diferente, aunque sea el mismo problema, la percepción que tiene el gobierno, la fenómeno psicológico, la percepción que se les da a ellos, el conocimiento natural, al que tiene el campesino. ¿Sí ves? Al Ujú. campesino le perjudica, al gobierno lo beneficia. ¿Cuál fue el fenómeno puro para el gobierno? Grandes productores. Ven, espérate, volvamos a leer otra vez el gobierno. En priorización a través de... Bueno, en este caso estoy mirando la perspectiva de cada uno. Acabo de leer la perspectiva del campesino, ahora cómo el gobierno ve esa perspectiva que el campesino la ve mal, lo que se les presenta a cada uno. Para el gobierno, que tiene esa exportación e importación, esas políticas nacionales, porque están peleando por las políticas nacionales, tiene en la priorización a través de políticas públicas a grandes productores, hay avances obtenidos, importación y exportación y fortalecimiento de los grandes productores, puesto que la entrada y salida de productos agropecuarios dinamiza la economía y permite a los consumidores finales mayores opciones en términos de calidad y precio y fomenta la sana competencia que se traduce en precios bajos. Espérame, ya te explico bien eso. Gobierno, fenómeno puro, grandes productores, agricultura, políticas nacionales, beneficio y continuidad. ¿Qué hay aquí en común con los campesinos? Agricultura, políticas nacionales. ¿Qué se diferencia? Que aquí estamos en lo que son los fenómenos puros para el campesino son Perjuicio. campesinos y para el gobierno grandes productores. A los campesinos le perjudica, al gobierno lo Bueno, beneficia, Alicia, al campesino ellos piden es un cambio y el gobierno que pide continuidad. ¿Sí ves? Las esencias que cada uno mira desde una perspectiva natural para mí es la misma. O sea, es distinta. El mismo problema, pero tienen, ahí está pues para mí, el conocimiento natural, que ninguno está yendo más allá de lo que como se no, le aparece. lo tienes identificado. Yo ese punto no lo desarrollé. Yo en la guía 3 ese punto no lo desarrollé. Pues yo me Porque puse a hacerlo así, intentándolo, y dije, pues a ver qué aparece. Y fue lo que fui captando. Espérate, te sigo contando, a ver, tú me Ujú. dices al final. Dice el siguiente punto, en la página 115, siguientes del texto, las ideas de la fenomenología, Husserl explica en qué consiste la donación absoluta y donación universal, analizando como ejemplo el color rojo. Ahora usted deberá construir un ejemplo de donación absoluta, partiendo no ya del color rojo, sino el caso que como grupo seleccionaron para realizar su proyecto.
De acuerdo a la problemática y lo que se entiende de donación absoluta o donación universal que emana de los fenómenos singulares es el de justicia. En mayor o menor medida, eh, listo, listo. No me acuerdo, siempre se me olvida. Ah, ya. ¿Qué pasa con lo universal, la donación universal absoluta? No me acuerdo qué fue lo que entendí, pero el tema es que, ¿cuál fue para mí lo universal, ese conocimiento absoluto entre ambos? Ambos piden lo que para ellos significa ser justo. Fue lo que yo saqué como... ¿Tú me das un momento? Qué pena. Dame un Dale, dale, segundo. tranquila. Aquí estoy. Aquí estoy. Listo, Ana, ya estoy aquí. Listo. Ahora sí, cuando decimos donación absoluta o donación universal, para mí se va a eso, a lo universal, la esencia de lo que independientemente, como el ejemplo del frío, que para uno el frío es más fuerte que para otra persona, o el frío para otro puede ser algo cálido, en fin, se refieren a esa temperatura, ¿sí me entiendes? En menor o Ah, mayor grado. Con eso entiendo donación absoluta o donación universal, que es cuando hablan de ese un único mundo en el texto que se estaba leyendo y a lo ujú. que Husserl hace referencia con esencias. Para mí fue así. Fue la idea de justicia, Y lo dejas como justicia. sí, porque en mayor o menor medida como lo perciba cada uno de las partes, su aprehensión de la situación es lo justo, de acuerdo a sus circunstancias, y esta es la parte universal, la justicia. Para el gobierno, el campesino pide justicia, o sea, lo justo para cada persona. Y el gobierno también está O pensando que está entregando lo justo para cada grupo. exacto. Ven, regálame un minutico. Es que Dale. están acostando, entonces me despido de ellos y ya. Claro que Dame un sí, ve. minutico. Claro, Dame claro. un minutico. Sigue, tranquilo. ¿Listo? Sí, exacto. Pues fue a la conclusión que llegué de ese color rojo, pues ellos piden la justicia a través de políticas nacionales, para la exportación e importación, es la finalidad de lo que sea, pero cada uno quiere estar bien, que lo que se haga sea lo justo para cada uno. Para los campesinos sí, no hay justicia, pero para el gobierno sí es justo, entonces los campesinos piden y el gobierno piensa que sí está bien, en fin, pero pues esa fue la idea a la que llegué. Entonces, Husserl afirma que no podemos aceptar la noción de evidencia basadas en un sentimiento, en que debemos basarnos entonces. Ejemplifique su respuesta partiendo no ya del ejemplo 2 por 2 igual a 4.
que utiliza Husserl, sino el caso que como grupo seleccionaron para realizar su proyecto para responder a esta pregunta, debe analizar cuidadosamente la lección 4 del texto Idea de la Fenomenología. No se puede tomar como de evidencia lo sensible, es lo primero que recalca. ¿Y qué es lo sensible? Vuelvo y recato del texto que estamos leyendo, lo natural, ese conocimiento natural, el aparecer de las cosas, ya que es algo subjetivo, es particular de cada sujeto. Por ende, varía de acuerdo a cómo lo persiga la cosa de manera inmediata, cómo lo perciba, es ahí, qué pena. Cómo lo perciba la cosa, cómo se perciba, es cómo se perciba la cosa de manera inmediata, perdón. Bueno, te arreglo eso. A diferencia de las esencias, sea hace dos siglos, o sea ahora 2 más 2 igual a 4, y el que yo diga que no, que 2 más 2 igual a 10, a lo que se me ocurra, es valorativo. No es evidente para otra persona en China en cuanto al caso. ¿Qué quiero decir? Eso como lo que es universal, o cuando haces un ejemplo de 2 más 2 igual a 4. Bueno, voy a terminar de leerlo y te explico. La Asociación Campesina está valorando tener beneficios que por... no, aquí empiezo con el ejemplo, aquí. Sí, ese ejemplo del 2 más 2 igual a 10, tú puedes decirme, no, es que 2 más 2 es igual a 0. Y tu mamá o mi mamá o el vecino o cualquier fulanito sujeto en el planeta dice para él 2 más 2 es igual a nada o 2 más 2 y no existe nada más. Pero dentro de lo universal, lo que es indubitable y lo que es atemporal, diría yo también, es que 2 más 2 igual a 4. En la historia, si Newton, para él era 2 más 2 igual a 4, en matemáticas sigue siendo 2 más 2 igual a 4. Una cosa es que yo lo quiera percibir de otra manera, ¿sí? Que yo diga 2 más 2 igual a 10, pero quedará para mí. Porque dentro de la lógica, dentro de la universalidad, dentro de eso, atención del Conocido espíritu. universal, o dentro de lo universal. Exacto, sí, que Newton pues fue uno de los primeros que sacó esas leyes universales, por eso quise citar luego. La Asociación Campesina está valorando tener beneficios que por la lógica no todos pueden corresponder a su esencia de campesinos, que es cultivar directamente el campo, y voy a hablar de la esencia de campesino, que es cultivar directamente el campo, hacer un gran productor, que cumple con estándares internacionales de calidad, aún así estándares nacionales de calidad, pero por otro lado el gobierno no puede evadir su responsabilidad con ellos y buscar las condiciones adecuadas para que la naturaleza de los campesinos y los grandes productores se desarrolle conforme a su esencia. Ya explico más allá que no entendí esto. El ministerio tiene que estudiar el alcance de la producción campesina dentro del mercado y la exigencia que buscan los clientes y buscar la integridad dentro de ese marco que pueden alcanzar los campesinos. Ahora es evidente que no se puede aplicar las mismas políticas nacionales a grandes productores como a pequeños, puesto que su naturaleza y su forma de producción es totalmente distinta. Es decir, aunque el cactus y la selga estén entre la categoría de plantas, no ambas resisten la misma temperatura en cantidad de agua, así que se debe hacer políticas nacionales distintas para los pequeños productores, más no eliminar las que ya están porque esas sí corresponden a los grandes productores. Y eso es algo lógico y evidente en cualquier parte del mundo. Entonces yo me fui y me dirigí, hablando de la idea de justicia, pues lo justo es que corresponda con la esencia de cada uno. Escriba las preguntas que el desarrollo, las lecturas y el taller le generaron esto. Bueno, esa parte lo explico de la siguiente manera. ¿Por qué me fui al campesino? Porque el campesino un campesino, uno de inmediato cuando habla de un campesino, es la persona que está allá en la tierra echando asadón, sembrando la papa, lo que sea, pero está trabajando directamente con sus manos en el campo. Un gran productor, tú nunca lo vas a ver haciendo eso. Un gran productor está en una oficina, es un gerente, tiene una estructura grande de empresa, tiene maquinaria, tiene tecnología y no se puede, sí, está dentro de la esencia de agricultura. Está dentro de políticas nacionales, sí, necesita políticas nacionales. Por ende, no,
pero no se ve no es permeado por lo mismo que al campesino lo, Pero obviamente yo no puedo colocarle a un campesino yo no me acuerdo dónde fue acá, debe estar al inicio. Ah, bueno, otra respuesta que he dado, en fin. Em, yo no le puedo dar a un campesino, sí, las mismas políticas nacionales de exportación e importación, empezando porque un campesino no exporta e importa. Un campesino está dentro de su pequeña producción. Y segundo, Ujú. pues si habla de calidad y estándares de calidad, obviamente eso tampoco aplica al campesino. No me acuerdo dónde fue que coloqué la solución, pero la solución que coloqué o mi propuesta es que se deben crear nuevas políticas nacionales para los campesinos y pequeños productores. Creo que es en la primera, ¿Sí? en esto sí. Existen las mismas políticas nacionales tanto para campesinos como para grandes productores o empresarios. Bueno, voy a leerlo. Eh, ¿Qué le pondría a Max Scheller a su cliente para que para que resuelva su dificultad? Sí, ideación. Sí, porque era, no me acuerdo. Ideación. Comprender la forma esencial del problema, independientemente de las observaciones que se hagan y los juicios que emanen de la observación. Captar su esencia. De esta forma pasamos de lo sensible a lo esencial. Conocimiento a priori. Página 73. En la problemática eso sería las políticas nacionales en torno al sector de la agricultura. Existen las mismas políticas nacionales, tanto para campesinos como para grandes productores, empresarios, pero sostienen distintas esencias. Ambos quieren lograr la misma finalidad, exportar e importar, pero tienen distintas esencias. No es lo mismo una persona que vive en el campo y la cultiva a pequeña escala porque lo hace de manera manual, o un empresario que tiene toda una infraestructura y solvencia económica para aplicar un sistema de calidad y adicional producir a gran escala para competir en cualquier parte del mundo. Las políticas nacionales en torno al sector de la agricultura para un campesino deben ser distintas a la de los empresarios, de acuerdo a su naturaleza. El campesino, antes de querer importar y exportar, debe cumplir con unos estándares para ello. Así que antes de querer hacer cosas de empresarios, debe convertirse en empresario. O crear una empresa que lo represente no desde la figura de campesino, sino de empresario. Los campesinos deben entender que importar y exportar va más allá de producir un producto en una esencia distinta. Ujú. De menor a mayor. Si el campesino no tiene la estructura para vender productos con la exigencia del cliente final, pero los grandes empresarios y agricultores sí, entonces los campesinos no deben venderle al cliente final, sino a los grandes empresarios. Ujú. Y después coloqué, las políticas públicas nacionales de agricultura no se pueden cambiar, pero sí se puede crear nuevas que sean acorde a la esencia de los campesinos y pequeños productores en relación con los grandes empresarios. Adquirir la esencia del gran productor es posible. Según Max Scheler, lo esencial del hombre no es que tenga saber, como ya lo decía Leibniz, sino que tenga esencia a priori o que sea capaz de adquirirla. Un campesino puede adquirir la esencia de un gran productor, pero para ello debe conocerla, entenderla, así que esto remite a una preparación intelectual que le permita distinguir esa esencia y de acuerdo a su valoración decida si la toma o no. Lo que la Asociación de Campesinos pide respecto al tema de políticas nacionales para la importación y exportación agrícola se expone lo anteriormente dicho y es algo que se puede manejar desde el Ministerio de Agricultura, pero ya la infraestructura de las zonas rurales, como son las vías, el tema de movilidad, sí es competencia directa del gobierno local y estatal. Si el gobierno no soluciona el tema de accesibilidad a las zonas rurales, será difícil lograr la aplicación de cualquier política. Ujú. Y esa fue la solución que expuse. Doctora, o sea, he aprendido más fenomenología aquí que todo lo que he visto y he oído y he leído. No, pues tú la tienes clara, la sacaste, la Cierto, y no es sacaste. no es que por ego y nada, pero yo dije, por fin, ¿cómo que lo logré? Mi respeto, no, no, cómo así que no? Pues qué pena, venga, denme un autógrafo. Ay, ¿qué tal? No, no. No, Pero porque la cogiste, fíjate que finalmente sí la cogiste, o sea, le diste, sí le diste, te liberaste como de una cantidad de cosas que tal vez estábamos nosotros ahí como mirando y le diste el vuelco
a la cosa, no, Sí, o sea, te pude quedó sacarlo súper como chévere. una fórmula, o sea, fue lo que entendí al final. Sí, eso. Y pues lo que sí viene en Pues ese a la hora de la documento, verdad, tú tienes la solución. O sea, quizás como leímos este documento, que lo que leímos así como por pedazos, está dando la solución completa del caso. es que desde el Pues inicio he intentado sacarlo, pero después de volver a leer y de la fenomenología y un poquito de Max Scheler, ya ya intenté y lo hice, fue como hemos leído, que más como, sí, los adjetivos y como una fórmula matemática, porque como decía la profesora, Husserl es matemático y la fenomenología es un método. Entonces toca mirar es bien la estructura de la fenomenología. Ya sabemos que estudia los fenómenos, que son cómo se aparecen las cosas, ya hablamos, pero él quiere ir a la esencia. pero es que esa parte donde tú definías el fenómeno, creo que es la pregunta 2 o 3, no me acuerdo, ¿La del la de que habla. justicia? No, la del fenómeno puro y el fenómeno Ah, la psicológico, percepción de cada uno, la sí. percepción. Esa Fenómeno es la clave. psicológico y fenómeno Eh, puro. esa es la clave, porque el fenómeno psicológico es lo natural, lo que uno ya sabe, como están dichas las cosas, Como cada parte, como cada participante ve el problema. como cada uno, exacto, como cada uno Como, ve su mundo. ujú. Eso se Como, llama conocimiento natural o prefilosófico. Y ya el fenómeno puro es cuando nos dirigimos a la esencia. por eso, esa parte que tú lograste identificar la esencia, digamos, yo no la vi, o yo no la había visto hasta ahora que veo esta construcción del texto como tú lo haces, digo yo, ah, carajo, sí se puede como esculcar tanto ahí o buscar tanto ahí, como indagar tanto en cada uno de los escenarios para sacar esas cosas comunes, esas cosas fundamentales. No, yo creo que hiciste un súper ejercicio. Yo la verdad, lo que yo hice fue muy simple. Yo no logré llegar a esa profundidad, pues a ese detalle, a esa cosa, no. Inclusive ese punto 3 ni siquiera lo contesté, porque en ese taller yo dejé muchas cosas ahí como enunciadas más que solucionadas. No importa, pero Pero bueno, pues es que también es la forma como uno va yo haciendo no como el llegué paso. hasta aquí fue porque sí, y vuelvo y te digo, No, le diste evolución. tú sabes cómo está caprichosa mi cabeza para que lo haga hoy de verdad y mañana vuelvo y lo lea y no haga, no lo entiendo, te lo aseguro que no es por molestar Mm. ese. No, pero lo tienes ahí, lo tienes claro, Sí, lo tienes claro. perdóname un segundo, discúlpame un Dale, segundo. tranquila. Qué pena, discúlpame. No, Ya, está bien. listo. Pues sí, eso fue lo que llegué, como que era la esencia y en qué estaban en contradicción. Llegaste Sí, o sea, ¿qué es completo. lo común del ser? ¿Qué es lo común del ser? Y si nos vamos más allá, pues obviamente vamos a llegar, como decía la profesora, vamos a llegar al ser. Pero digamos, la esencia en sí del problema era eso. ¿Qué hay de común en ambos? ¿Qué es la esencia? ¿Por qué están peleando dentro de un sector cual? La agricultura, políticas nacionales. Eso que ahí faltó importación y exportación, aunque no porque los americanos no Pero es que están en ella. yo creo que si uno empieza, lo que tú dices, si uno parte de esto que tienes acá y lo vuelve como a leer, entonces uno empieza a ponerle un poco más, pues ya digamos con esto, porque ya aquí hay una metodología, entonces uno ya empieza a decir, ah, ok, no venga, hay unos temas específicos para el gobierno que es la parte de importaciones, exportaciones.
y esa parte, digamos, no está mencionada, pero yo creo que es como dándole, esto No, y es también que es al como de igual, sí. evolución. No, y es que si tú analizas lo que está pidiendo el campesino, si eso es real, analizando desde un punto fenomenológico, como te digo, es irrisorio, porque ellos están pidiendo saltarse todo lo que ha hecho un empresario y obtenerlo y que todo el gobierno se lo dé. Como ser subsidiados Porque él le simplemente pide por, que le importe y que le exporte, que le tengan una empresa, que le tenga todo lo que ya tiene un empresario sin haber hecho nada, sino que el gobierno le ponga. Y como tal, esa es una estructura que se va formando conforme se va dando, porque no es solamente, esa es la cuestión que también analiza la gente de los objetos, fijarse en los objetos. Los campesinos solamente se están fijando, la percepción de ellos es una percepción netamente natural. Ellos solamente están mirando los beneficios que le traen los objetos, la parte económica, porque exportar e importar todo significa más dinero, ¿o no? Más ganancias, todo eso. ahí Y en sí vez de, valdría la pena el dicho de, pues es que cuando usted sube de categoría, usted subir de categoría le implicó hacer un cambio o recorrer un camino que fue el que recorrió digamos, una empresa que construye, que estructura, como tú lo tienes relatado, lo dices ahí, lo tienes ahí en el relato. Es que la empresa invirtió, construyó, a la hora de la verdad, un productor es una persona que tiene un grupo de personas a las que tiene toda una estructura y una organización, o sea, a él también le cuesta, o sea, claro, un grande productor no se puede volver campesino para exportar e exacto. importar. Y un campesino para volverse, si él lo deja de hacer, si un productor, un gran empresario, deja de volverse gran empresario para volverse campesino, tiene clarísima la idea de que obviamente no va a poder exportar e importar, porque no es esencia del ser campesino. Por eso normalmente el que pelea es el de abajo y no el de arriba, porque el de arriba sabe que eso que tiene, al dejarlo y convertirse en el que está abajo, llamémoslo así, conocimiento exacto abajo, poniéndolo al campesino, eh, pues no, esa palabra está fea, pero digámoslo Es así, que no, para entrar. no es abajo, no Obviamente es, va a decir, pues esto no va a cambiar todo. El no es empresario tiene abajo y claro que va a arriba, cambiar. sino, no es abajo ni arriba, sino que es como categorías. Cuando tú, ahí sí te voy a decir, cuando tú llegas a este nivel en el que tú estabas, por ejemplo, haciendo fenomenología, nosotros, haciéndonos fenomenología, el ejercicio que estamos haciendo nosotros como grupo de trabajo, por ejemplo. Entonces, si tú empezaras a decir, es que es muy distinto empezar a trabajar con Juan Camilo, que no hemos, que ni siquiera le hemos visto la cara, a trabajar de pronto con otra persona que ya corrió ese camino, o sea, entonces el productor ya corrió muchos caminos, pudo haber empezado como campesino, decidió un día evolucionar y estar en ese nivel le costó. Ahora, el campesino no es que se haya quedado, el campesino no necesariamente tiene que subir a ese nivel, puede quedarse como campesino, puede seguir trabajando, también necesita recursos, también necesita, no es que el gobierno sea perfecto, solo que tiene que ser consciente que no puede exigir que todo se lo den sin haber hecho un esfuerzo. Sí, además mira que la categoría de campesino está dentro de empresario, porque un empresario no puede ser agricultor sin tener la idea del cultivo, de un ser campesino. ¿Sí me entiendes? Quizá no lo haya Uh -huh. sido, pero tiene los conocimientos. Y tiene más conocimientos, pero ya se sale un poco de esa parte, de esa categoría del campo en sí y se mete a otras áreas que es como el comercializar, todo ese tipo, el de calidad, sistemas, tecnología y todo esto. Uh Tiene -huh. otras cosas. O sea, yo no puedo decir, es inevitable que yo me devuelva, pedirle a un árbol que vuelva a ser planta. Y una planta, ¿sí? Un árbol con frutos no se le puede decir que vuelva a ser, que vuelva a ser planta porque no, ya O es un semilla. árbol o semilla, exacto. En cambio, no se puede tampoco saltar de la semilla de un momento a otro a un árbol con frutas. Todo es un proceso. Y los campesinos están pidiendo ser, que son semillas, pasar a ser un árbol con frutas de una vez. Y así no es un proceso. Por eso expongo más adelante. Si ellos quieren eso, se les va a mostrar también, claro está,
porque ahí también se demuestra en el problema que hay un desconocimiento por parte de los campesinos lo que significa exportar e importar. Ellos Entonces, creen por que el eso, gobierno les dio eso a los empresarios. sí, pues, según eso pareciera. Entonces, por eso les digo, hay que dárseles ese conocimiento de la esencia, lo que dice Max Scheler, el conocimiento de la esencia, lo que es conocer eso, y ya después, desde el conocimiento intelectual y de la esencia, el campesino va a tomar una actitud valorativa y va a decir, ¿tomo esa esencia o no? O sea, él decide a través del valor que le tome a ese estilo de vida, a todo eso que significa ser un gran productor, si lo toma o no. Ya tiene dos partes, ya ha crecido un poco más el campesino, ya no es una semilla, ya es una planta, porque sí, ya ahora es decisión de él, la parte valorativa, si decide ser árbol, si decide tener frutos, y esos frutos arrojarán más semillas y tendrán más árboles. Eso depende, pero es un proceso. Ujú. Ahí yo pues pongo si a ti te parece entonces que está bien y pues a estudiar obviamente a NARE. Yo no he hecho nada de este ejercicio, pero ya mañana me pongo pues a contestar las preguntas. Eh, que me parece que así ya lo entendiste un poquito más, que en la sustentación, Ujú. pues miramos a Naren, y si quieres te envío este documento y yo, digamos, hago la explicación que te hice a ti y tú empiezas a hablar después de esas esencias, de por qué esas esencias, Ujú. que es a lo que va el método fenomenológico, de por qué esa esencia, por qué la esencia de campesino, cuál es la agricultura, política nacional, es perjudicial, perjudicial, sí, porque es perjudicial para uno y cambio para otro. Sería eso, ¿no te parece? Pues sí, sí me parece, porque sí tendríamos que dividirnos Es como necesario. esa, esa parte. Yo creo que aquí ya esta gente que no estuvo con nosotros, ya creo que pues ellos no, ellos están Sí, pues perdidos. que sí, pues digamos que pronto que lo entiendo un poco, pero pues desafortunadamente al igual también no se le puede negar ni tapar el sol con un dedo y hasta el momento ya a estas horas del curso pues estamos tú y yo porque es un proceso que ha sido no de este último trabajo, sino de todo el curso. Ujú. Y como tal pues toca verlo seguido, entonces. Y yo digo, y yo pues inclusive, y eso quería hablar yo contigo, pues porque inclusive ya decirles, eh, la profesora nunca te mandó audios, No, no solo para regañarme. Sí, pero, pero para pero regañarte. de este trabajo no me envió Pero audio. yo no sé por qué ella se refiere a ustedes están bien, el trabajo que ustedes están haciendo, el trabajo que tú estás haciendo con Erika. Bueno, Ah, ella entonces de menciona, pronto es porque sabe que como estamos en comunicación no se pone a escribirnos a las 2, sino te escribe. pero yo cómo te muestro esos audios, pues o cómo vemos esos audios. Reenviándome los correos que la profesora te ha enviado. Pero es que no son los correos, son los audios de cuando ella te califica en mi plataforma del sistema. Eh, Eh, ta- ven, cuando entramos uno se aquí, mete, intento hacer, cuando uno entra, cuando uno entra acá, va a entrar al curso de fenomenología y vamos a ver si de pronto hay alguna opción. O de reprodúcelo. ver eso. Ay, espérame que esto no. Ah, pues lo grabo en otra cosa. Sí, Sí. sí, sí. O ahí mismo en el computador o en el celular. Sí, 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 no. Y repartamos el trabajo entre las dos y nos repartimos los puntos. Y lo Porque importante es ella dice, sustentar cada uno de estos puntos. yo no sé si ella se, pues, porque ella ahí menciona y ella dice, bueno, tú el del grupo si lo tienes, espérate, entramos, yo estoy entrando también aquí. Es que sí, Ah, está en la biblioteca. Yo estaba que bregaba buscando ese documento, yo, pero si es que empieza desde la página 14, son 50 páginas la que el profesor mandó a leer. no, no, Busqué por no, todo lado y no se encuentra. Ni no, siquiera. no, estás bien, es así como, y yo no, los otros no los he leído, y ahorita que venía, pues que estaba ahí en el aeropuerto, estaba mirando, pero es que estoy en el aeropuerto, no es para, uno está comiendo mil cosas ahí, ¿no? Eso no,
Dije yo, esto no es para leerlo acá, entonces puse a leer otra cosa más bien. No, pero fíjate que Mm, cuando quiera lo leemos. Mira que no es difícil de entender. Vuelvo y te digo, ese camino tampoco lo aprendí fácil. Y Heráclito y todo, de hecho esas partes de Heráclito no lo he leído, pero ya, de hecho me aclara mucho ese texto, lecturas que no he entendido de esa filosofía antigua, de lo que es los sí, helénicos y ellos, de esa idea que tienen. Por ejemplo, ya entendí por lo menos con la diferencia de Husserl con Platón, porque uno dice, uy, pero es muy parecido a lo que habla Platón, esas ideas universales y todo, pero Platón niega la realidad en cierta medida, porque dice que el mundo de las marionetas y todo lo único verdadero son el mundo de las ideas. Entonces tampoco, pero Husserl dice, no, el mundo sí existe, el mundo de las ideas sí existe. mira, te voy a El compartir, primero, te voy a comp- estos dos, ¿cierto? Retroalimentación fase 3. sí, De los ¿Lo avances escuchas? en el proyecto sí, que hicieron en trabajo colaborativo de fase 3, en el que solo participaron Erika, Laura y Ana. Carlos Javier entró, pidió disculpas y no aportó nada. Entonces, pues, para mí pedir disculpas sin ningún aporte y sin trabajo concreto con el grupo, pues, es un no trabajo. Juan Felipe Ramírez desapareció. Bueno. En el trabajo que ustedes tres hicieron, chicas, pues yo valoro muchísimo que ustedes se han dado la tarea de analizar los textos antes de entrar a decir cualquier cosa. Ahí vale hacer una advertencia, ¿no? Y estamos dejándolo, espero poder guardar esta grabación. O si no, enviarle un correo a la profesora, pero en ese trabajo 3 al final, Laura, sí, ella pone a Laura ahí porque Laura, ella inclusive en el texto en Word se puso ahí, ella modificó, ella se puso como participante, pero yo creo, mira, las cosas se caen por su propio peso, ahí sí, la pero sustentación, por eso la profesora insiste tanto en ese 5, o sea, tomar el tiempo de revirar cada uno qué es lo que le va a decir. Es el que trabajar esos 15 días la sustentación. entonces Porque, pues, y mira, yo estaba mirando, Laura no entra hace 15 días, entonces en este momento Laura, pues Laura está perdida, no sé si es que se desanimó, bueno, ya se, de sus cosas. no importa. Del caso. Creo que eso lo que está demostrando es que ustedes son serias en lo que hacen, muy rigurositas, y eso está bien. Entender bien lo que leemos, dejar claras las cosas. De hecho, veo que con Michel Henry hicieron un ejercicio de análisis bien dedicado. ¿Por qué Michel Henry dice esto y por qué lo otro? Aparece hasta Descartes allí. Y, ¿Cómo hace Descartes para y, saber? solo hicimos unas hojitas. Ujú. No, Michelle Henry, los videos, ¿cierto? Sí, pero ya vas a escuchar enseguida lo que ella dice de los textos y ya te vas a entender la otra parte. Ya enseguida pongo los... O sea, todo lo que ustedes están planteando allí son preguntas Sí, lo teóricamente escuché muy ya. válidas para el proyecto. Lo que yo veo es que teóricamente ya tienen muchas claridades, ¿sí? Pero ahora el reto está en cómo trasvasamos esas claridades al ámbito concreto del problema que nosotros seleccionamos como grupo, del caso. Esa es la parte en donde están caminando. Entonces, ya tienen, pensaría yo, todo el insumo que necesitan a nivel discursivo para armar el proyecto. ¿Qué tiene que llevar el proyecto? Básicamente, tenemos esta propuesta, comprendemos la fenomenología de esta manera, consideramos que el caso fenomenológicamente hablando, tiene que asumir. Espérame que una cosa. Espérate un segundo que ya esta parte toca escribirla. Dame un segundito. Ven, yo ya tengo esas notas. No sé, quiero, es una palabra que dijo aquí ella, que es lo que ya tenemos. ¿Cómo es que se escribe? Espérame. Entonces, ya tienen Ven, todo el Erika, Espérate. insumo que para un minutico. discursivo. Mira, yo ya tengo ese texto. Yo hice un texto con lo que ella mandó del grupo. Sí. Pero dame un segundito, solo quiero escuchar una palabra clave que ya dijo aquí en este audio. Listo. Para armar el proyecto. ¿Qué tiene que llevar el proyecto? Básicamente, esa es la parte en donde están caminando. Entonces, ya tienen, pensaría yo, todo el insumo que necesitan a nivel discursivo
Insumo discursivo. Insumo discursivo es la palabra aquí, es lo que ya tenemos. Insumo discursivo. ¿Y ahora acá qué nos dice? A la luz del método proponemos lo siguiente. El método tiene 3 pasos: tematización, variación, ideación. Max Scheler les explicó la ideación en la lectura de Husserl estaba el tema de la tematización, y la variación yo la expliqué en los videos que les dejé en la fase 3 y la voy a explicar también en la conferencia de tematización, variación y ideación. Y finalmente, ¿qué concluyen o qué proponen para la empresa? ¿Sí? Lo importante es que todo ese discurso que ustedes ya tienen, que está allí listo para estructurarse en una propuesta concreta para su cliente, se convierta en una idea real para el cliente. Todo lo que tienen ya es el insumo teórico que ustedes necesitan para la sustentación. Ahora necesitamos es concretar la propuesta para el ministerio y para los campesinos. ¿Sí? En concreto, nosotros como empresa de consultoría filosófica consideramos que lo que deben hacer es, a la luz del método fenomenológico, 1, 2, 3, ¿vale? Es lo único que les está faltando. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal. La mayoría de lo que ustedes tienen de allí es valiosísimo. Necesitamos es armar con eso que ya tenemos la respuesta para nuestro cliente. Ahí es donde está el reto en este momento. ¿Listo? Vamos a ver entonces en la fase 4 cómo articulan lo que ya tienen, lo arman en una respuesta para el cliente y le adicionan lo de fase 4. Y ahí termina. El proyecto va por buen camino. Necesitamos es hacerlo más concreto. Listo, ya lo entendí. Listo. Entonces, ella dice que ya tenemos el insumo discursivo, ¿sí? Digamos que tematización, Husserl, ya lo tenemos. Ideación, Max Scheler, que es la propuesta que yo le doy, la solución al problema. ¿Te acuerdas? La que leí en el documento. Ahora nos falta estudiar la parte de variación, que supongo que esta parte va a venir con la webconferencia número 3, que ella ya nos envió el link, lo vi por acá. La grabación, nos toca ver eso, la grabación y estudiar a Hannah Arendt. Pero primero veamos la webconferencia. Cada una, tomamos apuntes. Ya tenemos, como decimos, la parte teórica, ya tenemos la parte ideativa, o sea, lo ideal sería, pero ahora vamos a ver la parte de la idea real, lo real. Y por eso vamos a leer, o sea, toca mirar esa parte de variación. La variación es lo más importante y por eso toca mirar y analizar bien. Yo creería, nos vemos mañana y miramos bien esa parte de la webconferencia, la parte de variación y Hannah Arendt, que creo que Hannah Arendt ya se va a la parte de política y social, ya es más crítica. Los textos de Hannah Arendt están más cortos. Y te recomiendo Sí, que antes veamos un video de quién es Hannah Arendt, que fue la noviecita de Heidegger. Sí, ella fue, pero ella fue como pupila. Yo pensé que había sido pupila de También él. lo fue, es que fue pupila de él. Y ella tenía 20 años menos que Heidegger y hubo un pequeño romance. Se supone, ¿no? No sé eso si sea verdad o no, pero... Ah, bueno, pero bueno, está bueno el chisme. Pero esa mujer me cae bien, toca mirarla. Entonces, te recomiendo, primero, lo creo que tenemos que estudiar para esta parte es eso. El tema de, bueno, miremos Pues miremos. la pregunta, la primera respecto a ese primer texto. Esto que es, estas son las preguntas, ¿cómo las saqué? Partiendo de la argumentación que el autor hace entre el ser, el aparecer y la verdad, ¿dónde afirma usted se encuentra el núcleo del conflicto en la situación que ustedes seleccionaron como grupo para el desarrollo de su proyecto? El ser de las cosas, el ser. El aparecer y la verdad. Vamos al texto de una vez. Pero mira. ¿Cuánto llevamos? Hora y 36, el conflicto. ¿Qué? Ya. Es que esos textos sí son muy chévere imprimirlos.
Bueno, ese es el resumen. Ya tú miraste, todavía está vivo Klaus Head, 1939, estudioso de Husserl y Heidegger. Pero encontré información de él, fue en inglés, no en español. Bueno, nos están preguntando 3 cosas que hay que tener claras. Entonces hay que, digamos que, yo utilizo cuaderno, pero no tengo un Word. Va a ser mismo de acá, aquí mismo. Ay, tampoco voy a entender qué. Nos pregunta, y creo que lo primero que decir, entre el ser, Partiendo de la argumentación que el autor hace entre el ser, el aparecer y la verdad, ¿dónde afirmaría usted se encuentra el núcleo del conflicto en la situación en la situación que ustedes seleccionaron como grupo para el desarrollo de su proyecto? en lo poquito que leí, para mí en el ser no se encuentra. El aparecer, no. ¿Te parece bien si leemos ese texto? Descansamos un poquito y leemos ese texto entre las dos. Sí, sí, porque yo ya también lo leí, pero entonces para que tratemos de darle esa respuesta, porque yo tengo exactamente lo mismo que tú lo tienes así. Yo lo tengo exactamente igual, como los tres conceptos ahí, y yo decía, bueno, exactamente dónde está esa parte, pero sí, miremoslo. Para mí el tema está en verdad. Y en el aparecer, como diría ahí siempre, o sea, el ser siempre va a ser, el ser siempre va a estar, el ser. ¿Mm? Ya sea que se muestre o no, si el ser se muestra es una parte del ser. El aparecer se va a aparecer siempre de distinta forma a cada sujeto, pero la verdad es lo que es distinto. Porque está la verdad prefilosófica, la verdad natural y la verdad ya del ser, o sea, esa donde puede percibirse la esencia. Hay 2 verdades, que es la verdad natural y la verdad de esta. Y hay que salirse de la verdad natural para llegar a esa verdad universal, ese mundo uno. Ahí es donde veo el problema, que se encuentra en la situación problemática que estamos viendo. Así es como lo veo. Pero entonces, de todas maneras, es mejor que los vamos a leer. Y por otra parte, entonces voy a cortar por un momento aquí la grabación y ya nos volvemos a conectar a ver si me quedó grabada. Pero por lo menos ya veo Listo, que tienes la idea. listo. ¿Y aquí cómo es que hago? No, esto no. Pero dice, en algún momento dice detener Acá, grabación, acá. detener video. Listo. Ya nos vemos entonces. Listo. Bueno, En 10. Chao. chao.